Continuamos con su programa tierno y contundente. Esta noche tenemos la visita de un miembro de la Dirección Central de la Fuerza del Pueblo, economista, catedrático universitario, con una experiencia no solamente profesional y política fuera de serie, sino con un conocimiento acabado de lo que es la economía en la República Dominicana y más allá de los mares. Él es el único Julio César que se escribe con S, Julio César Mateo. Buenas noches. Saludos, José Manuel. ¿Cómo se siente? Bien, un placer estar aquí contigo, con el cuerpo técnico que te acompaña y con el público que no es poco, José Manuel. Yo escucho tu plataforma, las redes sociales, y de verdad que tú estás en un momento estelar de la comunicación dominicana. Estamos avanzando. Bueno, eso es lo que veo. Eso es lo importante, ¿verdad? Un placer, de verdad que sí. ¿Cómo avanza usted también? Bueno, entre amigos como tú, pues uno trata de avanzar para no quedarse atrás. Julio César, a propósito del año 2025 en materia económica en la República Dominicana, si visualizamos cómo terminó el 2025, ¿qué podemos augurar para el 2026? Bueno, José Manuel, los economistas somos material importante, vamos a decir, básicamente cuando inicia un año y finaliza otro, porque tenemos en nuestro haber el compromiso de analizar el año que ha concluido de manera económica y la perspectiva del año que recién inicia. Te puedo decir que el año que concluyó, que es el 2025 en materia económica, fue un año muy malo. Eso no lo digo yo, eso lo avalan las estadísticas del Banco Central. Según el Banco Central, la economía creció 1.2. Bueno, es un desastre. 2.2, pero quiero decirte. No, 1.2. 1.2 en lo que es el índice de actividad económica mensual. De materia de capital. Exactamente. En materia de capital. Cuando tú lo acumulas, eso te da 2.2. Pero ¿qué pasa, José Manuel Mesa? El crecimiento potencial de la República Dominicana debe ser un 5%. Eso es que lo que se ha logrado en los últimos 30 años, un 5%, y este año apenas vamos a alcanzar el 40%. Eso significa que por primera vez la República Dominicana pues rompe su propio récord en términos económicos. Sí, en lo que se llama decrecimiento. ¿Cómo se refleja ese decrecimiento en la gente? Explícame. Bueno, José Manuel, una muy buena pregunta de tu parte. Tú sabes que durante años la gente dice en la calle, yo no siento el crecimiento. Me hablan de crecimiento, pero yo no lo siento. Pues este año es peor, porque no lo hubo. Tú puedes decir en un momento dado, bueno, a mí no me llegó crecimiento, pero un vecino lo tuvo. Los empresarios lo tuvieron. Pero este año lo que te está diciendo la economía es que no hubo crecimiento para nadie. Eso es lo que se llama una catástrofe económica, José Manuel Mesa. Entonces, si tú proyectas para el año que viene, si tú tienes un año que fue malo, no queremos ser ave de mal agüero, pero definitivamente con la forma en que este gobierno maneja la economía, no auguramos un 2026. He escuchado economistas decir de que el 2025 en términos económicos fue de manera catastrófica y que así inicia el 2026. Con ese preludio entonces que él espera a los dominicanos y a las dominicanas, sobre todo cuando hay un refrán muy popular que dice que lo que inicia mal, termina mal. Mira, José Manuel, ahora mismo la economía dominicana se sustenta básicamente en 10 mil millones de dólares que están enviando los dominicanos que están en el exterior. Esa es realmente la economía dominicana, el que tiene un primo. O sea, las remesas están sustentando la economía. Es lo que tiene parado la economía dominicana. Es lo que tú quieres decir. Claro, y no lo que quiero decir, sino lo que establecen los datos, José Manuel Mesa. ¿Tú sabes cuál es la inversión pública del gobierno? Lo que se llama la inversión en obra de capital, en infraestructura. Un 2.2% del PIB. Un 2.2%. Tradicionalmente eso es un 3%. Es decir, el gobierno está dejando de invertir en infraestructura más de 100 mil millones de pesos. Pero a la falta de inversión, por eso tú observas que casi 6 años tiene el métrico de los Alcarrizos. Precisamente. Casi 6 años tiene la remodelación de la autopista Duarte. Exactamente, José Manuel. O sea, precisamente por esa baja inversión. Por esa baja inversión. Por esa baja inversión
hay 400 y pico de falta de aulas escolares por esa falta de inversión. Tú eres bastante informado. ¿Es por eso? Pues claro, y esa falta de inversión es lo que refleja un crecimiento económico catastrófico. Porque la inversión pública, según los economistas, por cada punto que tú inviertes del gobierno, logra 1.7 de crecimiento. Si tú inviertes un 2%, ¿qué va a tener de crecimiento? Lo que está teniendo un 2.2 a 1.8. De manera tal que si el gobierno no cambia el rumbo, que no parece que se cambie, porque yo vi el presupuesto que va a regir el año próximo, o que va a regir este año 2026, y ese presupuesto está recogiendo apenas 40.000 millones más, porque se vieron tan apurados que los organismos internacionales le dijeron, bueno, la tasa de los préstamos van a subir si tú no tienes una economía que pueda crecer. Bueno, pues se vieron apurados el gobierno y pudo colocar 2 o 3 décimas dentro del presupuesto del año que viene. Por eso es que estamos augurando en términos presupuestarios, siempre en economía se puede enmendar, se puede corregir en el camino, pero lo que hemos visto hasta ahora no es lo que diga Julio César, son los datos. O sea, observando el presupuesto y observando, entre comillas, los supuestos cambios que ha hecho el gobierno en materia administrativa, entonces los dominicanos no esperan absolutamente nada nuevo. Y los cambios te lo están diciendo. ¿Dónde? Que no son cambios, son rotaciones. Exacto. Porque tú tienes un funcionario que estaba en un lugar y lo trae para otro. Pero ¿qué pasa? Como el gobierno ha tenido tan mala administración de los recursos, tiene que rotarte de impuestos internos. En este caso hubo un cambio ahí, en impuestos internos. El de aduana, pero la inversión pública fue tan pobre en vivienda que tuvo que traer... O sea, son unos cambios para ver cómo el gobierno puede relanzar el crecimiento económico, por lo menos en un punto porcentual. Pero según un medio de comunicación, el señor ministro de la Vivienda, Carlos Bonilla, con más de 3 expedientes en el ministerio en el ministerio administrativo. No, en el ministerio de Justicia. Wow, penal. Sí, tiene más de 3 expedientes. No ha sido llamado, según una emisora, es el funcionario más eficiente y tú me estás diciendo que no ha construido vivienda. Bueno. Pero un dato espeluznante, yo no sé si tú lo sabes. Ese señor, por cada 10 apartamentos entregados, invertía 2,5 y hasta 3 apartamentos en publicidad por cada 10 apartamentos que entregó. O sea que los gastos en publicidad son exorbitantes. Entonces, y tú me dices que no ha construido prácticamente viviendas. Háblame eso, explícame. Bueno, el gobierno se comprometió a construir en sus 4 años de gobierno 400.000 viviendas en sus primeros 4 años. ¿Cuántas construyó? Yo te quiero decir que construyeron 60.000 viviendas. Anda para el día. ¿De 4.000? De 400.000 que prometió el gobierno, solamente 60.000 viviendas. Ah, no. José Manuel Mesa. Ah, no. En esos 4 años. ¿Se quemó? No, es que no hubo... Si hubiesen construido la vivienda, el crecimiento económico... A propósito de ese número que tú das, me llega a la mente la cantidad de aulas que Danilo construyó en 4 años. Así yo no soy mezquino. Así Digo, es. el gobierno de Danilo Medina. Claro, claro. Construyó 1.967 aulas en 4 años. Así es. Ver la comparación con este gobierno, 240. No hay comparación. No hay que ser mezquino. 240. No hay que ser mezquino. Ese 4% cuando Danilo por lo menos se convirtió en infraestructura de aulas. Sí, así es. Y ese 4% en este gobierno se ha convertido en gasto corriente. Otro número. Danilo dejó 540 escuelas, entre un 60 y un 85% de esas 540 escuelas. ¿Tú sabes cuántas terminó este gobierno? 70. 70 escuelas. Las demás están sin... Están en la... Porque entonces ellos se envolvieron en lo que les gusta, en un nudo gordiano, que había un problema legal, se fueron al Tribunal Superior Administrativo, pero era para no ejecutar las obras. ¿Qué sucede? Que ahora esas obras están ahí y la escuela hay que alquilar colegio para llevar los niños. Mira, yo no he visto una forma más eficiente de a mí me manejar el tienen sindicalizado como un opositor de este gobierno. Y yo quiero decirle que no, que yo no soy opositor a este gobierno. A mí me gusta decir las cosas como son. Y por ejemplo, por eso tengo aquí un economista para que me responda lo que le voy a preguntar. Mira, cuando yo voy a una institución bancaria, que tengo que ir todos los meses, porque hay que cubrir los compromisos, yo siempre consulto
y hablo con la gente para uno medir el pulso de cómo andan las cosas. Y por ejemplo, siendo conservador, el 80% de los dominicanos y las dominicanas que tienen tarjeta de crédito están financiando la comida. Sí. Solamente están pagando el pago mínimo de la tarjeta. Al corte el pago mínimo. Y siguen endeudándose. En materia económica, ¿qué significa eso para un ciudadano o una ciudadana? Está viviendo del financiamiento, es decir, tú coges préstamo para pagar préstamo, y eso lo que te dice es que tu capacidad adquisitiva se ha reducido, José Manuel Mesa, por los intereses en un 45%. Es decir, lo que era tu salario real hace 5 años, hoy tu salario solamente alcanza para comprar el 45% de eso. José Manuel, ese decrecimiento y esa inflación que ha presentado el Banco Central es lo que se llama estanflación. Inflación sin crecimiento. Pero eso no es un concepto económico genérico, eso es al bolsillo de la gente que golpea. Al bolsillo de la gente. Entonces, como tú tienes una estanflación, es decir, una inflación sin crecimiento, tú no tienes crecimiento del salario, tú no tienes crecimiento de pluriempleo, entonces, ¿qué tú tienes que hacer? Financiarte con lo poco que tienes. Cuando el gobierno habla de encaje legal, ¿a qué se refiere? El encaje legal es un desmonte que se hace de la cantidad que tienen que depositar los bancos en el Banco Central como respaldo. Es decir, por cada 100 pesos que tú llevas al banco, el banco debe llevar 18 al Banco Central para tenerlo como reserva por cualquier situación financiera. Cuando el Banco Central desmonte ese 18 y te lo deja, por ejemplo, un 14 o un 12, el banco nada más tiene que llevar un 12, te está diciendo de esos 100 pesos, no solo invierta 80, sino invierte 90 para que haya más dinero en la economía. Pero ¿qué pasó? Que hubo un desmonte de 81 mil millones de pesos. Y a los 3 meses, a los 15 días no había un peso en el banco. Porque ese desmonte, sí. Me dijeron una, 2 o 3 personas en la misma fila del banco, tú me lo vas a corroborar, sí, que ese desmonte se quedó en los popis. Y que eso no bajó, claro, que se quedó arriba. Claro, y que cuando la gente quiso abrir los ojos, ya eso se había agotado. Y que el pueblo llano no tuvo acceso a ese tipo de préstamo o de financiamiento. ¿Qué significa eso en materia económica para la economía? Pero muy fácil, José Manuel. Como la gente no pudo acceder a ese dinero y la tasa de interés estaba en un 14%, ¿cómo terminó la tasa? A 14%, porque no influyó en la baja de la tasa de interés, que era el propósito. Mire, para que usted entienda bien lo que estamos diciendo, sí, óigame bien, lo que pasa es que el Mata Vieja, que pudo tener acceso a un préstamo de eso, porque lo iba a invertir, claro, su economía se iba a movilizar. No, se lo dieron a Alex. Sí. Y entonces Alex, cuando recibió ese dinero, lo que hizo fue guardarlo. Exactamente. Entonces, no hay forma de que la economía se mueva. La economía no se mueve porque ese dinero yo lo estoy tomando a un riquito, hasta para pagar un préstamo que me está cobrando un 12%. Yo vengo y reengancho el préstamo para pagar solamente un 5%, pero esos son 10 o 12 gente. En la economía general no se movió y la tasa de interés se mantuvo altísima. De una escala del 1 al 10 en materia económica, ¿cuánto tú me le das a este gobierno? Bueno, yo soy profesor universitario, tengo que estar calificando siempre a los estudiantes. Y yo diría que para llevar este gobierno a extraordinario se le puede poner 5.5. 5.5. De 10. Esto significa que este gobierno se quemó. Sí, definitivamente. Señores, pausamos y retornamos tierno y contundente.